Queridos hermanos, nos hemos congregado en este domingo 20 del tiempo ordinario del calendario propio de la Iglesia Católica del ciclo A para reflexionar acerca de la palabra de Dios. Al templo nosotros vamos justamente para poder meditar, profundizar, desmenuzar la palabra de Dios, que es el alimento de nuestra vida, es el alimento de nuestra fe, y que debemos de prepararnos y disponer nuestro corazón para que esa palabra de Dios pueda ir dando sus frutos. ¿De qué depende? Depende de nuestra disposición, depende de nuestro corazón, depende de nuestro deseo de conocer, amar y servir cada vez más a nuestro Dios. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, versículo 21 al 28, nos cuenta esta historia de esta mujer llamada la cananea. No pertenecía al pueblo de Israel, no pertenecía al pueblo de Dios, pero sí tenía fe. Ella le sale al encuentro del Señor. Muy probablemente haya escuchado hablar de la prédica de Jesús, de los milagros del Señor que hacía en su pueblo. Por eso la fe ha de ingresar en nuestra vida por los oídos. Qué importante que es escuchar la palabra de Dios. Y esta mujer tiene que haber escuchado hablar del Mesías y por eso le sale al encuentro. Le sale al encuentro movida por esa fe. Le sale al encuentro movido por un amor como madre. Amaba a su hija. Y es así que ella le va a pedir a Dios que justamente cure a su hija. Su hija es la que está enferma. Por eso estas cosas son tan importantes en nuestra vida, esa fe que nos ha de mover, esa fe que ha de enriquecer el amor. Y esta mujer es movida justamente para pedirle al Señor que cure a su hija. La fe es un don, es un regalo que Dios nos ha dado a todos aquellos que hemos sido bautizados. Dice el Efesio en el capítulo 2, versículo 8. San Pablo, miren qué hermosa expresión. Porque habéis sido salvados gratuitamente por medio de la fe. Y esto no viene de vosotros, es el don de Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado, llamada virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Es un regalito que Dios nos da. De nosotros depende que salgamos al encuentro del Señor como esta mujer, pidiendo y suplicándole al Señor que nos cure, o si desgraciadamente es una fe que ha estado quizás ahogada por las malezas, como hemos podido ver en estos domingos anteriores cuando hablábamos de el trigo, la cizaña, el sembrador, la semilla. Y puede ser que a veces nuestra fe esté ahogada,
por otras preocupaciones del mundo. Y por eso es muy importante reflexionar, profundizar en este gran don que es la fe, que es un regalo que el Señor nos ha dado, que tiene sus características. Y eso lo podemos ver nosotros si en verdad yo soy movido por la fe, como fue esta mujer. Ella salió al encuentro del Señor. Y fíjense ustedes que no fue atendida inmediatamente por Jesús, que es otro aspecto importante en el camino de nuestra vida espiritual, en el camino de la fe. Digo que la fe tiene estas características. Nos une con Dios. Segunda característica. Y nace en nosotros la vida eterna. Es incoada en nosotros la vida eterna. Es algo muy importante. Por eso nosotros podemos decir con total certeza que tenemos dos vidas: la vida carnal y la vida espiritual, que nace de los padres y que nace en la pila bautismal, y que tendremos que dar cuenta a Dios de las dos vidas, porque la primera vida carnal, que nace de nuestros padres, tiene también obligaciones, son como peldaños, como el instrumento por el cual nosotros debemos de salvar la otra vida, la vida espiritual que nace en el bautismo, esa incoación de la vida de la gracia por medio del bautismo. Tercera característica de la fe: dirige nuestra vida presente. Es como un farol que aumenta a nuestra inteligencia, es otra luz. Cuando nuestra fe está apocada o ahogada, porque estamos preocupados por otras cosas, quizás caminamos con velas y no vemos más allá, porque probablemente, puede ser que esté apagada esa segunda luz, que es la luz de la fe, que nos hace tener una visión un poco más amplia de la realidad, y que la realidad no es solamente esta vida no es solamente la realidad. El gran negocio, la realidad definitiva nuestra, es justamente tenemos que prender la otra luz, la luz de la fe, para poder salir al encuentro de ese Mesías y Salvador como esta mujer. Vencer todo el respeto humano, todas las otras cosas, dejar todo para salir al encuentro del Señor, y vaya a saber cómo el Señor nos va a ir como preparando. Porque Dios es maestro también y Él nos va preparando. Hemos podido ver en el Evangelio del domingo pasado cómo el Señor los dejó a los discípulos toda la noche para que ellos puedan navegar, para que ellos puedan defenderse ante esas tentaciones, tempestades. Y así también a esta mujer hemos leído. No es que el Señor le haya recibido inmediatamente ante sus primeros clamores. La cuarta característica de la fe, que vence las tentaciones por medio de la fe. Miren cuántas riquezas tiene la fe. Es ella la que nos ha de mover. Lo que ha de mover para nosotros acercarnos a Dios. A Dios no nos podemos acercar si no es por medio de la fe. Y la fe tiene que ser enriquecida, tiene que ser iluminada, y por eso ingresa
por la predicación, y es urgente hoy más que nunca, queridos hermanos, que nosotros prediquemos, que nosotros no seamos mudos, que podamos hablar de Dios, empezando en nuestros hogares, en nuestro medio de trabajo. Por eso, San Juan Crisóstomo decía él acerca de la fe: un poco de fe puede mucho, decía él. Y Jesús también lo había dicho. Si tuviéramos nosotros fe como un granito de mostaza, haríamos grandes cosas, grandes cosas. En los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, remarcando y haciendo mucho hincapié en el tema de la fe, sin la fe es imposible ser grato, porque es preciso que el que se llega a Dios crea su ser y que es remunerador de los que lo buscan. Entonces, tiene su importancia en nuestra vida el tema de la fe. San Mateo en el capítulo 9, versículo 22, dice: mas Jesús, volviéndose, la miró y dijo a esta mujer que sufría muchos años, sufría flujo de sangre, y ella se acerca a Jesús, pero sin banda, sin bombo ni platillos, por detrás, y solamente le toca el manto a Jesús. Pero es tanta la fe con la cual ella se acerca a Jesús, que es curada. No lo manosea a Jesús, lo toca. A veces en nuestra vida nosotros, por eso no produce efecto quizás la fe, porque manoseamos a Jesús. ¿Qué es manosear a Jesús? Es acercarse a los sacramentos muy distraídos, muy dispersos, como una costumbre. Eso es manosear a Jesús. Estamos rezando el rosario, pero estamos pensando en otras cosas. Esta mujer no, se acerca a Jesús. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 22, mas Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: confianza, hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, y quedó sana desde aquella hora. Y la cananea que hemos escuchado en el Evangelio de este domingo también, ella le sale al encuentro al Señor. Vence el respeto humano, el qué dirán. La fe no está midiendo a ver si me acerco a Dios, si no me acerco a Dios, qué dirán mis amigas, mis amigos, si yo me acerco a Dios, que empiezo a ir a la misa el domingo, que me acerco a recibir los sacramentos, que rezo en mi casa con mi familia y con mis hijos. La fe vence todas esas cosas. Es el respeto humano que nos paraliza muchas veces. En el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo 2, también el Señor cura a ese enfermo paralítico, que no lo ingresan al templo por la puerta, lo ingresan por el techo. Es una obra de caridad inmensa que hacen con ese enfermo para presentarlo delante de Dios. El que cura es el Señor, pero yo necesito esa fe. He aquí que le presentaron un paralítico postrado en una camilla. Al ver la fe de ellos,
Dijo Jesús al paralítico: confía, hijo, te son perdonados los pecados. Bueno, todas esas maravillas hace la fe. No es perezosa. Vence los obstáculos. Miren todo lo que hicieron estos señores para poder presentarlo a Jesús, al enfermo, delante de Jesús. Y nosotros a veces ni siquiera somos capaces de invitar a la casa del Señor a la esposa o al esposo o a los hijos o a los amigos o amigas. Ni siquiera a veces anunciamos a dónde vamos por vergüenza, ¿no? ¿Qué voy a decir? Que voy a ir a la misa. ¿Qué voy a decir? Que voy a ir un rato al templo. Esta mujer cananea no era perteneciente al pueblo de Dios. Ella podría haber ido a buscar algún adivino, a buscar en alguna persona esa solución, en algún brujo, haber tirado las cartas, haber acudido a otro lugar. Sin embargo, acudió a Dios. Señor, hijo de David, está atormentada mi hija, vengo a pedir la curación para mi hija. Eso hace la fe. Decía el cardenal Neumann acerca de la seguridad que da la fe. Nada es demasiado difícil de creer acerca de aquel Dios para quien nada es demasiado difícil hacer. Porque es todopoderoso, porque es el Señor de los señores, el Señor de la historia. Y San Jerónimo también, reafirmando la fe y el milagro, decía San Jerónimo: los milagros fueron precisos al principio para confirmar con ello la fe. Pero una vez que la fe de la Iglesia está confirmada, los milagros no son necesarios. Entonces el Señor permitía en la época de Jesús esos milagros, esas obras extraordinarias, como resucitar a Lázaro, resucitar a un muerto, devolver la vida a un ciego. ¿Por qué hacía el Señor todos esos milagros? Porque justamente los iba instruyendo, educando en la fe, a través de esos hechos extraordinarios. Y San Agustín, hablando también de la fe y de la vida de fe, porque está la fe, pero la fe ha de manifestarse a través de las obras, si no está muerta. Decía San Agustín: todas tus obras deben basar en la fe, porque el justo vive de la fe, y la fe obra por el amor. Esta mujer probablemente haya amado mucho a su hija, a Dios, y por eso sale al encuentro del Señor, a pedirle al Señor. Pero a veces el Señor nos instruye y nos deja también para enseñarnos. No nos atiende inmediatamente, porque si no puede ser que ese acercamiento a Dios se convierta en un compromiso, en algo que nosotros no valoremos. Por eso el Señor a veces se hace como el dormido, se hace como el sordo, justamente para acrecentar nuestra fe, nuestra devoción. Y
cuando el Señor nos conceda lo que estamos pidiendo, nuestro fervor, nuestra devoción esté en aumento. Y por eso no la atiende. Le grita, le sale al encuentro, pero Jesús no la atiende. Incluso los discípulos se acercan a Jesús, que podemos interpretar la intercesión de los santos. Ellos interceden ante Jesús. Señor, mira, está produciendo escándalos. ¡Qué vergüenza! Atiéndala. Sin embargo, el Señor les dice que Él no ha venido por ella principalmente. Ha venido por su pueblo, a su pueblo, el pueblo de Dios. Entonces no está bien que Él le dé lo que estaba destinado para el pueblo de Dios, que se lo dé a los extranjeros, a otros. Y entonces hace esa comparación el Señor y le da un calificativo, una expresión un poco fuerte, quizás para nosotros, pero en la época de Jesús probablemente haya sido un término más familiar, y la llama de perrita. No está bien que le demos el pan de los hijos a los perritos. Bueno, Señor, dice la mujer, también los perritos comen aquellas migajas que caen de la mesa de sus señores. Y entonces ahí es cuando el Señor primero valora su constancia, su perseverancia en la oración, porque se podría haber regresado. Nosotros muchas veces cuando nos acercamos al Señor y le gritamos al Señor y fuimos a la casa del Señor porque ya nos llegaba la soga al cuello y le gritamos un día y parece ser, Señor, no siento nada, no me ha dicho nada, no me ha solucionado el problema. ¿Qué hacemos? Nos desanimamos y vamos a otro lado. No, parece que el Señor no me escucha, decimos nosotros. Y nos alejamos, y nos desanimamos, y nos vamos a buscar a otros dioses. Pero esta mujer no, esta mujer insiste, persevera, y por eso Dios la bendice. Porque su oración no es una oración superficial, no es una oración de conveniencia solamente. Sí, le está pidiendo la salud, pero ni siquiera para ella le está pidiendo la salud para su hija. Y entonces, fíjense ustedes, las gracias, las bendiciones que le hace Jesús a esta mujer. Primero, porque oye su oración, porque cura a su hija. Segundo, porque la alaba. Oh mujer, grande es tu fe. Tercero, porque aunque exteriormente la rechaza, porque no la escucha, porque no se para, pero sin embargo, interiormente, Él la atrae a la mujer. Dios no quiere que nadie se pierda, aunque exteriormente el Señor a veces se haga el sordo y no nos quiera escuchar, pero es porque Él tiene otra metodología que a veces no es la nuestra. Él mira en orden al cielo, en orden a la eternidad. Cada bendición que a nosotros nos da ha de ser para nuestra eternidad, no para que podamos recibir ese bien en este mundo y que eso sea causa de abandonar el camino de Dios.
Y no solo intercede y le da la misericordia para ella, sino que también en cuarto lugar nos enseña a nosotros que si nosotros perseveramos en nuestra oración, el Señor siempre intercederá, siempre nos ayudará. A pesar de que no nos atienda inmediatamente. Pero sí el Señor escucha, sí el Señor tiene su pedagogía, sí el Señor tiene su metodología para instruirnos en el camino de Dios, en el camino de la fe. Que aprendamos nosotros también cómo debe ser nuestra oración, cómo tiene que estar acompañada con estas virtudes que se caracterizaba la oración de esta mujer. Primero con un espíritu de fe, sale al encuentro del Señor, le grita al Señor, se postra ante los pies del Señor, lo adora al Señor. Eso lo hace la fe, porque no hay ningún sentimiento o afecto que le haya ayudado a la mujer para hacer todos esos gestos y continuar. Ella no se dejó guiar solamente por la parte afectiva, sensitiva. A veces nosotros porque, no me atendieron. Justo le pedía al padre una confesión y no me atendió. Entonces, ¿será que ya no me quiere confesar? Y empezamos con todo el historial y nos terminamos alejando de la iglesia. Porque quizás no hubo una respuesta conforme yo quería y nos alejamos de la iglesia. Esta mujer, fíjese todo lo que le hizo el Señor. Sin embargo, su fe era una fe de convicción. Humildad acompañada su oración no solamente de fe, sino de humildad, porque el Señor la desprecia. Porque el Señor es como que no valora su dignidad de mujer, de persona, la trata de perra. Sin embargo, ella podría haberse enojado, podría haberse exaltado. Sin embargo, la humildad que ella tuvo, y por eso Dios la bendice, por todas esas características que tenía su oración. Humilde, no soberbio. El soberbio es aquel que cree que no necesita de Dios. ¿Para qué voy a ir al templo a pedirle a Dios si Dios está en todos lados? Entonces, fíjense que estas tres y la perseverancia, las tres características de la oración que pueden servirnos para nuestra vida de oración: la fe, la humildad y la perseverancia. Hasta que ella le arranca del corazón de Jesús la salud para su hija. Y además la alaba al Señor, porque en verdad lo que ella ha hecho es admirable. Pues, queridos hermanos, que también nosotros en nombre del Señor podamos aprender de la palabra de Dios, que todos los domingos siempre nos enseña algo el Señor, porque Él nos quiere ir instruyendo en este camino hacia la patria celestial. No quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie se aleje, sino que sigamos predicando y aprendamos de esta mujer, esa fe que sale al encuentro del Señor, esa perseverancia en nuestras peticiones, esa confianza en Dios que es todopoderoso y que siempre nos concederá aquello que nosotros pedimos, siempre y cuando sea para nuestro bien. Acuérdense que Dios siempre mira en orden a la eternidad. Porque Dios quiere que nosotros, Él nos ha preparado una habitación.
nosotros ya tenemos preparada una habitación en el cielo. Y por eso la iglesia y los mensajes y la palabra de Dios y lo que nosotros vamos escuchando en la palabra de Dios y saber discernir, porque puede ser que a veces hayan también aquellos que se visten de corderitos o que aprovechan la ocasión, que estás pasando en un momento de crisis, entonces vestidos de corderito, pero que son lobitos y van a golpearte tu casa y te venden gato por liebre. Entonces hay que estar atento, porque el maligno no duerme y se disfraza y se mete también en nuestra vida espiritual. Entonces, queridos hermanos, que podamos aprender en este domingo esta hermosa enseñanza que el Señor nos trae y que sirva para nuestro crecimiento en la fe y que sirva para seguirlo al Señor y que sirva para que nosotros podamos ser cada día mejor en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Eso es lo que Dios quiere de nuestro encuentro personal, dominical, cuando nosotros nos acercamos de manera especial al altar del Señor a recibir el pan de la Eucaristía. No se olviden, en este canal Familia, Camino de Santidad, que los días miércoles subimos también un video especialmente para la familia, para el matrimonio. Digo, no se olviden, suscríbanse al canal. Activen la campanita, de esa manera pueden ser notificados los videos que nosotros estamos subiendo para mejorar nuestra vida cristiana. Es un canal católico, es un canal que busca el bien, la instrucción de nuestra fe, el conocimiento de Dios para poder amarle y para poder servirle. Soy el Padre Florencio Gerri, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un bonito domingo y nos vemos el próximo video.